Tiene la palabra Martín Dana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a los amigos del CER por la invitación a participar en esta conversación y en la discusión a partir de este libro tan interesante. Bueno, y a todos ustedes por escucharnos. Yo quiero plantear 4 temas rápidamente de conversación, reseñando brevemente un poco el contenido de los textos, pero también también en la misma línea de Alejandra, plantear temas generales de discusión, ¿no? Entonces, una primera cosa es que estos textos, los textos que están presentes, estos estudios, digamos, que componen el libro, son estudios de caso muy interesantes que plantean un conjunto de temas respecto a cuál es la dinámica de los conflictos y cuáles son los límites legislativos en la acción estatal, ¿no es cierto?, que plantean precisamente los límites de la expansión minera en el Perú, como lo señala el texto, ¿no? Y en la revisión de los casos van a salir temas que ciertamente han salido, que también salen en la revisión de otros estudios de casos realizados por otras investigaciones, pero que me parece que vale la pena volver sobre ellas, acumular, digamos, experiencias de casos para tener conclusiones más firmes, ¿no? Yo creo que este libro contribuye a una producción que ya existe y que me parece que va generando ciertos consensos importantes respecto a cuáles son los problemas y qué es lo que habría que hacer, ¿no? Y me parece que es importante porque como sociedad, como país, nos cuesta trabajo asimilar estas lecciones, digamos, y aprender de estas experiencias, ¿no? Yo recuerdo hace poco, cuando estábamos leyendo y escuchando sobre el conflicto en Cañaris, es como la repetición una y otra vez de los mismos problemas, de las mismas discusiones, y que ya sabemos dónde van a terminar, digamos, ¿no? Estos tres trabajos terminan en que los proyectos se tienen que suspender porque no hay viabilidad social y política, ¿no? Entonces yo recuerdo que en radioprogramas Raúl Vargas hablaba con un representante de la empresa a partir del caso de Cañaris, ¿no es cierto? Y el representante de Cañaris hablaba de que se han encontrado activistas del MRTA presentes en las protestas, y Raúl Vargas, que tampoco es que sea pues un representante del progresismo en estos temas, decía: oiga señor, pero acá lo que hay que entender es por qué la gente les hace caso, ¿no? ¿Por qué la gente está tan molesta? Esta historia ya la conocemos, ya sabemos cómo va a terminar. Y el representante de la empresa le decía: sí, pues ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? O sea, pero estamos como entrampados y caemos una y otra vez en la misma dinámica, ¿no? Entonces creo que sí es importante insistir, recoger más evidencia y consolidar, digamos, un consenso que me parece que empieza a emerger a partir de la reiteración de estudios de caso, ¿no? Bueno, esa es una primera cosa que quería comentar, y entonces felicitar al CER por su trabajo en general y por la publicación de este libro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los temas que salen en los tres trabajos? Yo los ordenaría hablando un poco de los actores que intervienen en estos conflictos, ¿no? Y digamos, haciendo una síntesis muy general, uno diría: ok, a ver, podríamos empezar hablando de las empresas, ¿no? Entonces, yo diría que los tres trabajos nos recuerdan este problema de que la minería, digamos, y la empresa minera en general, como que arrastra una mala reputación, ¿no? Entonces arrastra imágenes problemáticas, y eso ya es un problema de entrada, ¿no es cierto? Hay un problema de desconfianza, de recelo, que está al inicio mismo de la relación, ¿no? Eso es particularmente importante, por supuesto, en Cajamarca, cuando hablamos de Yanacocha, en el trabajo de Mauricio Zabaleta. En el caso de Chinchinga en Ayacucho, el trabajo de Diana Bernaola, cuando hablamos de Southern Peru Copper Corporation, es decir, las empresas que entran a hacer esos trabajos ya arrastran problemas de relaciones y episodios anteriores que, como les decía, problematizan, digamos, la relación.
Y en el caso de Bear Creek, descrito muy bien por Patricia Quiñones, ahí el problema que se presenta es una relación poco clara, ¿no es cierto? Porque las actividades, digamos, los primeros permisos son conseguidos por una persona, que luego esa persona se ve relacionada con una empresa, ¿no es cierto? Y entonces la población no percibe una relación transparente, una relación clara, donde no se puede establecer una relación de confianza, digamos, ¿no? En donde prima precisamente todo lo contrario. Y en general, entonces, parecería que las empresas, ¿cómo decirlo?, no terminan de tomar en serio el desafío de la relación comunitaria, ¿no? Y como que optarían en términos generales, por supuesto, por mirar qué es lo que dice la legislación y cumplir lo que la legislación dice, y hacer checks en todos los requerimientos que tiene, pero sin llegar a tomar en serio, como les digo, construir una relación con las comunidades que van a verse afectadas por la operación minera, ¿no? Eso, por supuesto, tiene a la base la necesidad, como decía Alejandra y como decía Javier, de revisar la legislación existente, ¿no? Es decir, claramente los estándares que tenemos hasta el momento no alcanzan para lidiar con la magnitud de los problemas que tenemos por delante, ¿no? Y entonces eso nos lleva al tema del Estado, ¿no? Eso nos lleva al tema del Estado, y también los tres trabajos son muy elocuentes de esto que siempre mencionamos, ¿no es cierto? La debilidad del Estado, el hecho de que de distintas maneras se presenta esa debilidad. Quizá el trabajo de Patricia Quiñones sobre PUN es muy elocuente de cómo es que funciona la lógica de otorgamiento de concesiones y de permisos, y cómo esa lógica de otorgación de concesiones y de permisos no pasa pues necesariamente por un consenso, digamos, y una visión articulada en el conjunto del aparato estatal, ¿no es cierto? Y que tampoco incluye niveles, eso sale en el trabajo respecto a Ayacucho, ¿no? No integra los niveles nacional, regional y local, hay como lógicas contradictorias, hay demasiados vacíos, y en general al final la sensación que le queda a la población es que a la población no se le consulta, no se le escucha, no se le respeta, no se le toma en cuenta, ¿no? Y entonces una población entonces ahí pasaría al tercer jugador, digamos, de este triángulo, ¿no es cierto? La empresa, el Estado y las comunidades, ¿no? Las comunidades tienen una actitud pues ambivalente respecto a la inversión minera. De un lado, efectivamente se percibe como una oportunidad de progreso y de desarrollo, pero también se ve como una amenaza y se ve como con temor, ¿no es cierto? Porque también se percibe que la presencia de la actividad minera puede generar problemas con el agua, puede contaminar el ambiente, puede alterar pues las formas tradicionales de vida, y si es que la gente percibe que las amenazas son muy grandes, pues sigue una lógica conservadora y prefiere quedarse como está, a pesar de que viva una situación de pobreza y no una situación pues muy favorable, pero puede preferir quedarse con lo que ya conoce y con la situación existente antes de embarcarse en una aventura que resulta totalmente incierta, en donde se percibe que algunos van a ganar mucho y se van a beneficiar, pero que el beneficio de ese crecimiento y esa inversión no necesariamente se va a traducir en una mejora de sus condiciones de vida, ¿no? Y por supuesto, los trabajos muestran de una manera muy interesante lo difícil que es hablar también de la población, de las comunidades que son afectadas por estas actividades, porque no hablamos de grupos que sean homogéneos, ¿no? Y siempre vamos a encontrar un sector que está a favor, otro sector que está en contra. Y esos alineamientos van a depender de muchos factores, ¿no es cierto? Están los que de repente, los más directamente involucrados y afectados por el proyecto, de repente pueden tener una actitud más favorable, pero el entorno inmediato circundante, que siente que no ha sido tomado en cuenta y que solamente va a tener costos y no beneficios, puede sentirse entonces más motivado para movilizarse en contra, ¿no? Y en el caso de Conga quizá esta sería la manifestación más clara. Javier Torres mencionaba hace un momento en el caso de
del trabajo de Diana Bernaola, esta relación que hay entre los comuneros que viven en la comunidad y comuneros que se han mudado y que ahora viven en Lima, pero mantienen intereses en sus comunidades de origen, y todos intervienen, todos de alguna manera tienen intereses en juego, y es un panorama tremendamente complejo, ¿no? Entonces el libro me parece que refleja, ilustra, los 3 capítulos ilustran muy bien estas tensiones, estas contradicciones, estos problemas que han sido, y abonan, digamos, a una discusión que ha sido resaltada también por otros trabajos. En general los tres textos hablan de este momento inicial de las operaciones, ¿no? El momento de la concesión, de la etapa de exploración y no de la etapa de explotación, y ponen pues luz sobre un tema que es bastante relevante en un contexto de expansión de la actividad minera y de aumento pues en las concesiones, y cómo el momento inicial de la concesión, que me parece por la legislación ha tendido a ser subestimado, porque dicen, bueno, aparentemente no está pasando nada, solamente se está explorando. El que se explore no significa que se vaya a explotar, y por lo tanto como que no se ha tomado suficientemente en serio ese asunto. Bueno, estos trabajos nos dicen que los problemas se originan desde ese mismo momento, ¿no es cierto? Y que por lo tanto hay que estar mucho más alertas a lo que sucede en esta primera etapa. Luego quiero pasar también, un poco como Alejandra decía, temas que a mí me hubiese gustado leer más, ¿no? Y por supuesto esto queda de tarea para todos, ¿no es cierto? Líneas de investigación y preguntas que se abren a partir del propio texto, ¿no? Un primer tema que a mí me parece que es muy importante y que hace falta saber mucho más es cómo es que se forman los sentidos comunes en la población respecto a la actividad minera, y cuál es la intervención y la participación de todos estos actores que están alrededor, digamos, de estos asuntos, ¿no? En el caso de Puno está el Frente de Defensa, ¿no? En el caso de Conga hay un conjunto de activistas ambientales. En el caso de Ayacucho se nos dice que es una región muy afectada por la violencia, y como que había una recomposición de liderazgos sociales y políticos, pero digamos, eso me parece que es un tema interesantísimo del cual sabemos relativamente poco, ¿no? Y tenemos solamente estas imágenes gruesas de los líderes de los frentes de defensa, de los que aparecen ocasionalmente encabezando las protestas, pero realmente es una muy buena pregunta para la cual no tenemos respuesta, es cómo es que se hace ese activismo y cómo es que ese activismo logra empatar o no con el sentido común de la gente, ¿no? Entonces eso, esa combinación, digamos, o ese encuentro entre el sentido común de la gente y la acción, digámoslo así, de activistas políticos, alcaldes, dirigentes de frentes de defensa, miembros de ONGs, en fin, me parece que requiere de mucha más investigación. Tenemos imágenes muy muy gruesas, como les digo, pero necesitaríamos saber mucho más. Los trabajos rozan, digamos, esa temática, la mencionan, pero me parece que entender la dinámica y la naturaleza del conflicto requiere entender mucho más cómo es que estos actores funcionan, ¿no? Y en la medida en que lo entendamos mejor, podremos también sacarnos de la cabeza las visiones conspirativas, porque el hecho de que haya activistas actuando en diferentes zonas de conflicto no significa que ellos sean los titiriteros que asusan y que movilizan a una población que se deja engañar fácilmente, ¿no? Eso de un lado. Y luego de otro lado, ya para ir cerrando, temas que quedan pendientes y sobre los cuales habría que pensar más, es, y también ya para ir repasando la pelota, digamos, a la cancha de Manuel, ¿qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que el Estado puede hacer y qué es lo que los actores pueden hacer para entrar a una etapa pues, de mayor diálogo, ¿no es cierto?, y de mejora en las relaciones entre Estado, comunidades y empresas, ¿no? Y acá yo quiero centrarme sobre todo en el caso del proyecto Conga, trabajado por Mauricio Zabaleta, ¿no?
digamos, uno podría mirar el caso Conga de otra perspectiva, ¿no? Uno podría decir también lo siguiente: Yanacocha, después de los problemas que tuvo con Kilich y muchos otros, supuestamente intentó cambiar las cosas respecto a Conga, ¿no? Intentó tener una actitud diferente. Entonces ellos se lanzaron con esta lógica de primero el agua, ¿no es cierto? Primero construir los reservorios, demostrar que la empresa tenía buena voluntad, crear un fondo de inversiones sociales, ¿no? Y luego después de eso entrar a la etapa de la explotación, ¿no? Yo he estado en alguna reunión con representantes de Yanacocha donde contaban eso, y entonces, claro, la pregunta que venía después es, bueno, y si es que ustedes lo planearon así, ¿por qué es que todo se les cayó después y la gente los odia tanto, ¿no? Y entonces esa me parece que es una pregunta muy relevante, ¿no? Si es que ellos efectivamente planearon la cosa en Conga, intentando rescatar lo que supuestamente serían buenas prácticas, como las que uno podría ver en el caso de Tintaya, por ejemplo, ¿no? Que también es un caso que después se torna problemático. Entonces, ¿por dónde va la cosa, no es cierto? Si es que no va por ahí, entonces ¿por dónde tendría que ir? ¿Cuál es el tipo de prácticas que tendrían que poner, que implementar las empresas? Y luego está el asunto de lo técnico y lo político, que está muy fuerte en el caso de Conga, y es que el famoso estudio de impacto ambiental, ¿no es cierto? La empresa siempre dijo que la afectación de las lagunas no iba a afectar el conjunto del ecosistema, y hay estudios que supuestamente prueban eso, pero la percepción de la población es que no es así, que no se puede creer en esos estudios, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece que es muy importante y que también que queda pendiente, digamos, para reflexionar más adelante, y seguramente Manuel nos contará, pues, qué es desde el Estado, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se está intentando hacer para avanzar en esa dirección, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.